Hola, muchas gracias. Está bien el audio ahí. Tengo que tener mi polla porque aquí tengo que explicar cosas técnicas que no manejo, pero lo voy a dejar aquí a un lado por si acaso me olvide de algo. Gracias por estar aquí. Vengo a confesarme, vengo a mostrarles imágenes inéditas que nadie ha visto. Y bueno, quería contarles como Alegría me presentó. Soy triatleta y he tenido que aprender muchas cosas a lo largo de este camino, de este maravilloso mundo del triatlón. Entonces, primero tuve que aprender cuál era la diferencia entre la nutrición y el fueling. Y para mí era un concepto totalmente nuevo. Yo comía lo que quería y a veces no comía nada cuando estaba entrenando, cuando estaba compitiendo. Y tuve que entender que una cosa es la nutrición, que es lo que comemos, desayuno, almuerzo, cena o los snacks del día, y otra cosa es lo que comemos cuando estamos compitiendo, que el cuerpo está mucho más exigido y que necesitamos no solamente nutrirnos, sino también hidratarnos mucho más. Entonces, el mantener los niveles de calorías altos cuando estamos entrenando es básico para podernos mantener en ejercicio. Y aprendí en mi primer Ironman. Corrí mi primer Ironman en Panama City en el 2009. Esa es mi foto cuando terminé la carrera, y sí, ya estaba feliz. En esa época yo seguía los consejos nutricionales al pie de la letra y comía solo todo sintético. Yo desde la noche anterior yo ya no comía absolutamente nada de comida sólida, todo era sintético, los shakes me levantaba a la mitad de la noche a comer, full carbohidratos, y esa mañana seguí nuevamente las instrucciones al pie de la letra y bueno, salí en el agua, me fue súper bien en el agua, mejor de lo que me había imaginado, era mi primera experiencia en la bicicleta bien, y el momento de salir a correr, parte del plan era que tenía que tener una mezcla de batidos para salir a correr antes y recuperar el glucógeno y todos estos conceptos que te estaba aprendiendo. Y me acuerdo con impresión porque me estaba ayudando alguien a cambiarme, a poner las cosas de vuelta antes de salir de correr, y yo me estaba yendo sin tomar esto. Y tengo esta imagen clarísima donde esta chica se me acerca y me dice, ¡hey! Y yo me regreso, agarro esto y me tomo todo de una sola. Y al kilómetro 10, que estaba corriendo bien, dentro del tiempo que estaba esperando, comencé a sentir y dije, algo pasó. ¿Qué había pasado? Que este brebaje estaba en la funda de la corrida, que había estado bajo el sol 7 horas. Estaba totalmente fermentado, totalmente dañado, y realmente fue la maratón más larga de mi vida, los últimos 32 kilómetros más largos de mi vida, que me demoré una eternidad, sobre todo porque sufrí mucho. Entonces ahí aprendí que uno puede seguir todos los consejos, pero tiene que adaptarlos todo a la carrera. Y de hecho, sin pensarlo, a mí no me gusta mucho, no soy mucho de repetir carreras, pero en el 2015 volví a correr esa misma carrera. Y la sensación fue totalmente distinta. Había crecido, había evolucionado como triatleta y pude aplicar todos los aprendizajes que tuve a lo largo de estos 6 años corriendo, compitiendo y disfrutando de este maravilloso deporte que obviamente comiendo bien y alimentándose bien es totalmente distinto. Ahora les voy a contar cómo fue esta evolución. Y aquí viene la foto que nadie ha visto, que es la confesión. Bueno, esto es en el año 2013. Había cambiado de entrenador, estaba feliz, tenía uno de los mejores entrenadores del mundo y claro, comencé a seguir el plan y me enseñó este maravilloso concepto de nutrición, fueling. Bueno, yo hacía fueling 24 horas al día, se ve clarísimo en la foto que estaba haciendo fueling 24 horas al día y comiendo de más. Y algo pasó en esta carrera que me obligó a entender. Me había preparado mucho, había entrenado bastante, como digo, había comido de más, pero me sentía físicamente muy bien y resulta que cuando estaba en la bicicleta tenía esta vehemencia, que eso nos puede pasar a cualquiera cuando estamos compitiendo y somos deportistas, y no solo en el deporte, sino este tema de fijarnos en la línea final y no en el proceso, no en el camino, no en el trayecto. ¿Y qué es lo que me pasó? Que estaba en la bicicleta,
el camino era terrible en St. Croix, que es una de las islas vírgenes americanas, y el camino había llovido el día anterior, había palos, había rocas, y resulta que en uno de estos pasos saltó la caramañola, la botella que llevaba en la bicicleta. Y yo, enfocada en que tenía que llegar bien a la meta, porque además en esta carrera daban cupos para el Campeonato Mundial de Kona, que eso es muy poco común en un 70.3, ese era 70.3. Y bueno, se me cayó la caramañola y yo, no me importa la caramañola, seguí. Más adelante, tomé una botella en el abastecimiento, se cayó la botella del abastecimiento y yo seguí. Y luego pagué. Pagué y tuve que aprender que la hidratación es poder. Entonces, después de terminar la carrera en ese estado, agotada, que además mucha gente se había retirado, había pinchado, estaba con un grupo de amigos que les veía tomando una cerveza mientras yo seguía corriendo y yo decía, ¿y yo por qué tengo que seguir corriendo? Y era solamente porque ahí estaba parada y tenía que terminar la carrera, pero fue una carrera muy larga para mí, sufrí mucho y tuve que entender qué es lo que había pasado con mi cuerpo. Yo dije, no, aquí tengo que saber qué pasó y resulta el problema fue la hidratación. Y entendí por qué nunca podemos dejar de hidratarnos, no con agua, con isotónicos, o sea, tomar bebidas que tengan sobre todo sodio y glucosa. Son las dos cosas básicas que nos van a permitir seguir trabajando nuestro cuerpo en los niveles que estamos esperando. ¿Y qué es lo que resulta? Que cuando estamos corriendo y hace calor o estamos entrenando y hace calor, tenemos que sudar. Sudamos para mantener la termogénesis del cuerpo, es decir, la temperatura del cuerpo tiene que mantenerse estable y por eso sudamos, porque es nuestra forma de liberar el calor que está dentro del cuerpo. El sudor es agua. Entonces, el momento en que nosotros bajamos el nivel de agua en el cuerpo, también significa que baja el nivel de sangre. Entonces, tenemos menos sangre circulando. Si nosotros no nos estamos hidratando correctamente, la cantidad de sangre que está circulando en el cuerpo se vuelve más densa. Y al ser la sangre más densa, eso nos obliga a que nos sube el pulso, el corazón tiene que trabajar más, sube la fatiga y por lo tanto baja el rendimiento y terminamos así. Entonces, después de eso, aprendí que la hidratación era la base. Muchas veces cuando estamos agotados y creemos que no hemos comido suficiente, no es que no hemos comido suficiente, es que no nos hemos hidratado suficiente. Y esa es la base, por eso es súper importante tener una buena hidratación. Entonces, completada, hidratación, check en St. Croix. Luego, algunos años después, corrí en las condiciones ideales. En el Ironman no es 70.3, hay un error ahí, es un Ironman de Arizona, fue la temperatura ideal, yo me sentía bien y me alimenté con comida normal, ya no comía sintético la noche anterior, no me levantaba a la mitad de la noche, comía lo que como normalmente todos los días, trato de evitar un poquito los lácteos por si acaso me puedan sentar mal, pero básicamente como lo mismo siempre y me hidraté, me nutrí, me comí geles, era todo lo que comí en toda la carrera, gel. Y me fue súper bien, récord personal, me sentí de maravilla, terminé la carrera como que nada. Y entonces ese es como el ejemplo que yo tenía de así hay que hacer las cosas. Así tengo que vivir, así tengo que correr, así tengo que hacer las cosas. Pero resulta que no todo funciona igual en todas las condiciones. Y me tocó pagar nuevamente, tiempo después, en el Campeonato Mundial de Kona, en el 2015, condiciones extremas. Yo me puse a hacer exactamente lo mismo que hice en Arizona, que es como que eso era copy-paste, aquí esto es lo que hice, 1, 2, 3, 4, repito exactamente lo mismo. Me voy a Kona y resulta que la temperatura era de 40 grados centígrados. Y salí del agua, me puse a pedalear, ahí sí tenía mi hidratación, todo perfecto. Comencé a comer los geles, gel. Y en el momento de correr, seguí con los geles y comencé a sentir que cada vez mi cuerpo estaba más pesado, que me sentía cada vez más lenta y estaba cada vez peor.
fuera del efecto que tuvo el gran calor que tenía en Kona, que terminé quemadas las plantas de los pies del calor que hacía en el pavimento, me sentía un desgaste que un rato me crucé con mi entrenador y le digo, no puedo más, o sea, me siento muy pesada. Y ahí me tocó aprender otra lección, gel o no gel. Y me costó mucho, porque el gel es algo que todos estamos acostumbrados a usar, especialmente en carrera. Es fácil de llevar, es fácil de consumir, tiene muchas calorías, entonces podemos ingerir muchas calorías en un corto periodo de tiempo. Pero resulta que ese fue el error que me pasó en Kona en esas condiciones. Entonces, al investigar sobre el gel o no gel, obviamente hay gente que te dice gel nunca jamás, y otra gente un poco más flexible que te dice, ok, depende. Y dentro del depende yo me acoplo más al depende porque hay veces en que sí me pueden servir, pero entendí qué es lo que pasaba con el gel. Resulta que el gel tiene, como vimos, es muy cómodo, tiene una altísima concentración de carbohidrato en una cantidad pequeña. Y de hecho, parte de las recomendaciones dice que el gel hay que tomar con unos 2 o 4 onzas de agua para ser digerida, y esa es la clave. Resulta que esa alta concentración de carbohidrato no es fácil de digerir. Entonces, cuando la temperatura está muy alta, que es lo que me pasó en Kona, no en Arizona porque la temperatura estaba bien, en Kona, que había una temperatura muy alta, mi cuerpo estaba trabajando muchísimo para mantener la termogénesis. Pero el momento en que yo me pegué el gel, ¿qué es lo que pasó? Que mi estómago necesitaba más agua para poder digerir el gel, llevarlo al intestino y del intestino al torrente sanguíneo para que se vuelva energía. Y todo ese proceso, buscando más agua que ya la estaba consumiendo para sudar, hizo que ese gel se quede mucho tiempo en el estómago y me genere deshidratación. Y eso es lo que me estaba pasando, el gel deshidrata. Cuando no se está tomando suficiente agua o cuando el cuerpo está trabajando a niveles demasiado altos, más bien el efecto que va a tener el gel es perjudicial para el rendimiento. Entonces es algo que aprendí y una decisión que tengo que tomar en cada carrera según la temperatura. O sea, no solamente cuánta agua tomo, sino qué es lo que voy a comer. Normalmente, ¿qué es lo que yo hago? Yo como gel, depende de la temperatura. Si la temperatura está bien, puedo comer gel toda la carrera, es decir, toda la maratón o la media maratón. Si es que está muy alta la temperatura, sería solo la mitad. Y en el caso de la Coca-Cola, que me olvidé de decir antes en el tema de la hidratación, yo tomo Coca-Cola, eso es como poner el turbo, pero el tema es que si comenzamos a tomar Coca-Cola, no podemos dejar de tomar Coca-Cola. Entonces, la Coca-Cola se tiene que seguir tomando siempre. Entonces, volviendo a qué comer, ahora que ya no hay el gel o que tengo que reemplazar el gel, sí, yo me he dedicado a comer barras. En la bicicleta como muchas barras. Y lo que hago un cálculo que me da más o menos entre 1.3 a 1.6 calorías por libra por hora. Entonces, eso me da a mí más o menos unas entre 150 y 190 calorías, depende cuál sea el nivel de desgaste. Entonces, yo ya sé que si tengo una barra, las barras que yo uso, por ejemplo, tienen 210 calorías, les corto en pedacitos y ya sé que cada 10 minutos me tengo que comer uno de esos pedazos y 4 barras me alcanzan para 5 horas. Y soy sistemática comiendo así. En el caso de la corrida, ahí viene mi dependencia al gel, que trato de comer el gel, pero hay un tema adicional que también descubrí, y es que el gel que mejor puede funcionar en el cuerpo es el que no tiene fructosa. Porque la fructosa también se demora mucho más en digerir y también necesita y requiere agua para digerir. Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio, lo último que queremos es agua en el estómago, porque eso es lo que nos hace sentir que estamos atrancados. Entonces, barras en la bici y al correr el gel, si es que está haciendo mucho calor, trato de poner las gomas o los waffles o algo la primera mitad,
pero así un poco me voy manejando, ¿no? Entonces, bueno, ya hablé de la hidratación, ya hablé de la nutrición y claro, lo que les he contado un poco, esa es mi fórmula, que he cambiado a lo largo de todos estos años, ha sido buscar lo que a mí me resulta mejor. Entonces, hay algunos conceptos básicos que le pueden servir a todos, sin embargo, hay cosas con lo que yo me siento bien, que me han funcionado a mí, y ¿por qué no? Podemos estar pensando en muchos nuevos conceptos. Está aquí dentro de nuestros invitados Ricardo Chávez, él trabaja con ketosis, es usar la grasa como energía, y eso nos permite también tener que comer mucho menos para aguantar mucho más, y es muy eficiente, y lo que buscamos todos es eficiencia, ¿no? Entonces, esa es mi fórmula, así he terminado y me he construido como triatleta. Creo que todavía puedo seguir creciendo muchísimo, puedo seguir avanzando como todos ustedes e ir probando. Entonces, ojalá que mis errores y mis desiertos les hayan servido a ustedes, les hayan ayudado a tener un criterio mayor y poder tomar mejores decisiones en carrera. Cada carrera es distinta. Cada carrera es una metáfora de vida y lo importante es poder aprender de cada una de esas experiencias. Muchas gracias.